motrices y en partes atornilladas. Esto se considera un caso especial de corrosión y erosión, y esto ocurre normalmente en condiciones atmosféricas más que en condiciones acuosas, ¿no? Y pues aquí vemos un valero en un estado muy avanzado de corrosión. Este no se lubricó y pues estaba en contacto con la humedad y el agua, y pues ahí vemos lo que es la corrosión, ¿no? Y aquí tenemos unos engranes también que estuvieron en contacto con el agua sin lubricación, y ahí los vemos, ¿no?, corroídos, y también presentan oxidación. Aquí nos habla acerca de lo que es el deterioramiento de un material, ¿no?, por la corrosión. Pues esto debido a la destrucción de componentes metálicas, a la rápida oxidación a que quedan expuestos, lo que puede llevar a la pérdida de ciertas partes colocadas a presión. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando un material está colocado a presión y empieza a oxidarse, pues al momento de corroerse pues ya no va a cumplir con su funcionamiento, pues obviamente se va a zafar lo que es la posición de su posición, ¿no? En un aflojamiento también se puede presentar la corrosión. Aumenta su deformación rápidamente. Las picaduras también aumentan cuando el material está corroído. Existen algunos requisitos básicos para que ocurra una corrosión por desgaste, ¿no? Por ejemplo, que las áreas de contacto entre superficies estén bajo carga mecánica, que ocurra una vibración o movimiento repetido entre las superficies. Esto que cuando están corroídas, con el mismo movimiento repetido entre las superficies o con la vibración, pues el material se va deformando, ¿no? O simplemente que esté sometido a una carga y pues no soporte lo que es la carga, ¿no?, debido a la corrosión. El movimiento relativo sea lo suficientemente alto para producir deslizamiento y deformación de la superficie. Y pues esto ya lo habíamos hablado, ¿no?, con la deformación de la superficie. Por ejemplo, aquí vemos una superficie que ya está en deformación por la corrosión, y aquí vemos una corrosión por picadura, ¿no? Ahí se le hizo un pequeño orificio por la corrosión. Y pues para evitar esto, pues hay varios métodos para reducir lo que es la corrosión, ¿no? Uno de ellos pues sería lubricar lo que es la pieza metálica o varias piezas metálicas con aceite, o si es engrane o otra pieza de movimiento, puede ser grasa también. Pues esto reduce lo que es la corrosión, más si está en contacto con humedad o con el agua, ¿no? Los aceites y las grasas pues deben de ser de baja viscosidad y de alta tenacidad para reducir lo que es la fricción entre las partes, ¿no? Y pues esto ayuda también a excluir lo que es el oxígeno, que el oxígeno lo que hace es también provocar lo que es la corrosión, y pues aumenta la dureza de los materiales y los hace más resistentes a la fricción. El desgaste por erosión. O sea, esto viene siendo del latín erosivo. Es el desgaste que se produce en la superficie de un cuerpo por la acción de agentes externos. O sea, aquí ya va a influir mucho lo que siento el ambiente, se podría llamar, ¿no? Pues lo más común es siento que el viento, agua o la fricción continua de otros cuerpos. La erosión forma parte de lo que se conoce como ciclo geográfico, que abarca los cambios que sufre un relieve por la acción de distintos agentes. Aquí ya viene siendo tanto lo del terreno, donde se encuentran los equipos, que esto tendrán con el medio ambiente y todas esas cosas. O sea, estos procesos causantes de la erosión pueden ser el viento, las corrientes de agua, los cambios de temperatura o hasta la acción de seres vivos. Esto quiere decir que los animales pueden causar la erosión al comer pasto. O sea, aquí ya viene incluido todo, o sea, el clima de cuenta. Los factores externos, existen una serie de factores que son los que vienen a terminar que el proceso de erosión. Un ejemplo, el relieve de la zona en sí puede ser, si esta cuenta con una pendiente relativamente contundente, se facilitará aquella acción. El tipo de superficie es fundamental para conseguir esa aceleración de la erosión. Como se puede apreciar en la imagen, pues se encuentran como unos tipos de tubos que por agentes se viene corrosiendo, o sea, los agentes externos vienen provocando el deterioro del material, y esto viene a acabar profundamente, ocuparía darle un tratamiento para evitar eso, ¿no?
Toda aquella superficie que cuenta con una clase de vegetación lo tendrá mucho más fácil para poder conseguir o evitar o frenar en cierta medida la erosión. Servirá para proteger la superficie no solo de la acción del viento, sino también del discurrir del agua. Aquí para poder proteger un poco más los materiales o la zona geográfica, pues es mejor tener una mejor vegetación, o sea, mayor tipo de vegetación, o sea, que esté más compuesta la zona geográfica, ¿no? Si, si esto escasea, pues viene provocando que la roca, todas esas cosas, pues que vienen por naturaleza, tiendan problemas, ¿no? O sea, los materiales que van dependiendo, pues tendrán sus consecuencias a corto o largo plazo, ¿no? Desgaste de erosión en metales. Es la pérdida lenta del material en las rugosidades. O sea, que aquí viene dentro cuando los materiales están en contacto y están sufriendo desgastes, pues la rugosidad que viene presentando todo el material se va a ir acabando, o sea, se va a ir disminuyendo lo que es el material completo, ¿no? Cuando este viene, se concentra en movimiento, o sea, como le dijo ahorita, un engrane podría funcionar, ¿no? Estaría en movimiento continuo y si tiene mucha rugosidad, o sea, va a generar mucho mayor fricción. Lo aceite en un tamaño mucho menor que el mínimo espesor de la película lubricante. Si yo estoy, o sea, cambiando el aceite por si el lubricante tiene que ser muy espeso y yo lo pongo uno más livianito, no me va a servir, o sea, la película, o sea, del lubricante, o sea, va a ir perjudicándonos, o sea, que va a generarse más erosión. Estas partículas, al entrar en la zona de la película lubricante, cambian su trayectoria lineal como resultado del cambio de presiones. Se desordenan y chocan con las rugosidades. Como ya no se va a tener un control, o sea, la película va a empezar o sea, cambiar su orden, ¿no? Y cuando empieza a chocar con las rugosidades, pues, o sea, va a generar fatiga, o sea, cuanto al impacto hasta que finalmente empieza a impactar, dan lugar al rompimiento del material, o sea, cuando empieza las partículas a cambiar su rumbo, se van a encontrar con las irregularidades del material, o sea, que si está muy robusto o algo así, el momento que está en movimiento va a ir generando golpe mínimo hasta que vaya a depender del material y esto va a causar que el material vaya perdiendo sus propiedades. El desgaste erosivo entre la superficie lubricante siempre estará presente. Esto se está refiriendo a que no hay un aceite que esté limpio, o sea, que sea, o sea, que no tenga otras sustancias, o sea, porque, o sea, se pueden basar o sea, se usan filtros para intentar que el aceite sea más eficiente y que no vaya a causar tanto daño, o sea, que sea mucho mayor la eficiencia del lubricante que el impacto, pero hasta la fecha pues no hay un filtro que funcione al 100%, ¿no? Para esto se tendría que basar mucho las normas de aceites nuevos y usados. El desgaste erosivo se puede presentar tanto bajo condiciones de lubricante fluido como el EHL, como resultado del empleo de un aceite de una viscosidad mayor que la requerida, debido a que el exceso de las capas de la película lubricante barren la capa límite que se encuentra adherida. Se tendría que, de acuerdo, o sea, el lubricante tiene que ir de acuerdo a las características del material para evitar, o sea, el desgaste erosivo, o sea, que a largo tiempo no vaya a deteriorar mucho el equipo. El tipo de fluido de la película lubricante es laminar, pero se puede cambiar a turbulento cuando el índice de viscosidad del aceite utilizado es bajo. En caso de la viscosidad, el aceite se reduce considerablemente al aumentar la temperatura de operación, dando lugar a combinar las condiciones del flujo. Aquí cuando ya, como le estoy diciendo, si tú cambias el aceite, pues va a tener, en la película va a cambiar todo, o sea, su funcionamiento, ¿no?
El desgaste erosivo en los mecanismos lubricantes se puede presentar tanto por la presencia de partículas sólidas y metálicas en el aceite de un tamaño menor que el espesor mínimo de la película lubricante, como también por el empleo del aceite de una viscosidad mayor que la requerida por la utilización de aceites con índice de viscosidad bajo. O sea, cuando tú te refieres con el índice, pues se está hablando del 70%, ¿no? Si no se llegaría a pues la película pues se iría incrementando, ¿no? Pues sería la rajadura del material, pues no va. Si la película es muy delgadita y tú le estás poniendo el aceite muy grueso, muy viscoso, pues no va a cubrir, o sea, la película completa no va a poder entrar hasta donde tiene que lubricar correctamente. Y en el caso del lubricante, pues muy delgadito, pues entraría con mucha mayor facilidad. El desgaste erosivo es el desgaste causado por la fricción continua entre dos cuerpos. En los metales, esta fricción genera la pérdida de pequeñas cantidades de material en las rugosidades de las superficies que se encuentran en movimiento. Esta pérdida de material ocasiona pequeñas partículas sólidas de metales que quedan suspendidas en el aceite. Estas partículas poco a poco van fatigando las superficies que impactan hasta que finalmente dan lugar a un desprendimiento mayor de material, lo que ocasiona fracturas en ese material. Entonces el desgaste erosivo también es una causa del desgaste por fractura. El desgaste en los materiales depende mucho del tipo de material y del tipo de contacto que hay entre estos materiales. En los materiales frágiles, cuando una partícula dura interactúa con la superficie del material, se genera una fractura inmediata que se propaga y desprende material. En materiales más duros, cuando una partícula dura interactúa con la superficie, ocasiona un leve deterioro, que este deterioro va aumentando poco a poco hasta causar la fractura del material. En los materiales electroplásticos, al contrario de los materiales normales, el desgaste es causado por la acumulación de los daños causados principalmente por la deformación plástica. Desgaste por cavitación es una forma especial de la erosión, que esto cabe en que unas burbujas de vapor cambian de presión a alta y baja. Cuando unas burbujas cambian de presión, estas se comprimen más, haciendo como un alto al dejar no pasar el fluido. En este caso, unas bombas hidráulicas se pueden tapar por burbujas. Y esa presión a largo plazo desgasta la superficie de la entrada de los fluidos. Por ejemplo, nosotros tenemos una bomba hidráulica de aceite. Ese aceite lleva burbujas de aire. A la larga esas burbujas se van a acumular y al ejercer la presión la bomba van a hacer que las burbujas sean más fuertes y más, se puede decir, gruesas o duras, y hacen que el fluido se haga como un microjet. Es como cuando queremos pasar 1 litro de agua a otro y estamos como de 1 pulgada y cambiamos esa tubería a una media pulgada, la presión va a aumentar, haciendo que las salidas y entradas del fluido se vean afectadas en sus superficies. También tenemos otro ejemplo que viene siendo por picadura. Pues una picadura es un hoyo en la superficie, un fondo áspero. Y un fondo áspero es como cuando esas burbujas hacen que rascan en la superficie y se vaya haciendo un círculo en la superficie y se vaya comiendo poco a poco. ¿Cómo les diré? Es como una rama de la corrosión. Y esa corrosión se va acumulando cada vez más si es que no se evita la limpieza de esas burbujas. El desgaste de cavitación pues no necesariamente el rozamiento de dos metal con metal. En este caso viene siendo pues un fluido a las paredes de la superficie metálica. Y en ese entre son las burbujas de vapor. ¿Qué más podemos hablar? También tenemos muchos ejemplos. Está la cavitación vaporosa, que
es la que expliqué ahorita anteriormente, que ese es cuando se hace más pequeño, o sea, cuando bajamos el volumen de un paso de fluido, hacemos que la presión aumente. O sea, si el volumen aumenta, la presión baja. Y si el volumen baja, la presión aumenta. Y cuando la presión aumenta, crea las burbujas y es cuando pasa el desgaste cavitación. Está también la de cavitación gaseosa. Es el proceso de difusión, que puede ser que las burbujas cambien de una región a otra. O sea, como que si nosotros limpiáramos la superficie donde está dañada y las burbujas las empujáramos, no sé, a otro lugar de la bomba, donde van a quedar esas burbujas se va a comer, y eso es por gaseoso. Va a cambiar, o la burbuja cambió de un lugar a otro y se va a afectar en las dos partes, tanto donde estaba, tanto donde va. Y los componentes afectados por el desgaste de cavitación vienen siendo las válvulas de control, las bombas, asientos de válvulas, carretes y chumaceras. En este caso pues sería todo de mi parte, y me gustaría que hagan sus preguntas en los comentarios, y si me pueden apoyar con un like, se los agradecería. Nos estamos viendo hasta la próxima en el siguiente video de Tribología.